Hola a todos, otra vez empezamos ya por fin con la clase número 10 de este megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. En esta clase vamos a hablar sobre indicadores técnicos. Va a ser una clase muy entretenida y muy divertida porque, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, los indicadores nos aportan una gran información pero de manera automática, es decir, que nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada más que entender su significado, con lo cual va a ser una clase con muy poca teoría, mucho programa y desde luego os garantizo que mucho entretenimiento. Los indicadores son herramientas de análisis técnico que toman como base la estadística o el análisis matemático, creando unos cálculos que dan como resultado unos osciladores o indicadores técnicos. Estos indicadores localizan señales bien de cambio de tendencia o detectan zonas del gráfico donde se produce sobrecompra o sobreventa. Existen muchísimos y podemos ampliar muchísimo el conocimiento de indicadores con libros, con cursos, es decir, se podría hacer un curso solamente con indicadores. El análisis técnico pues nos muestra cuándo entrar en el mercado. Los indicadores nos ayudan a buscar el momento adecuado de entrada, ¿vale? Perfilan lo que hemos visto ahora hasta el milímetro, hasta la milésima de segundo ideal para entrar o salir del mercado. Muchos, a mi juicio, pues no son demasiado útiles y por sí solos no tienen validez. Por eso es necesario aunar varios para que nuestro método se convierta en fiable. El método que a mí me ha dado resultado ha sido siempre el de seguir las velas, usando como indicadores las medias móviles, el MACD, que ya explicaremos, o el RSI, ¿de acuerdo? Estos indicadores, junto con algún otro que me parecen de relevancia, son los que analizaremos de manera pormenorizada por considerar que poseen un gran valor para una operativa sencilla. Estos simplemente confirman lo que ya indican las velas, es decir, evitan posibles errores que hayamos cometido al observar las velas. Nosotros observamos una formación de velas, creemos que es una cosa, miramos el indicador y ya tenemos claro que estábamos en lo cierto, con lo cual podemos invertir con mucha más tranquilidad. Aquí en el gráfico, por ejemplo, pues tenemos indicado el RSI, que es esta línea que veis ahí abajo, la explicaremos bien en su momento. Vamos a ver, tenemos aquí nuestro gráfico de siempre, el S&P 500, y empezamos con el primero de los indicadores, el volumen. Veamos, el volumen es el más relevante de los indicadores, pues su aumento o disminución pone de manifiesto el interés o falta del mismo en un determinado subyacente. Entonces, debemos darle la importancia que tiene, pues las formaciones chartistas de medio y largo plazo deben venir acompañadas en su ruptura de un considerable aumento del volumen, así como son sintomáticos sus descensos para advertirnos de la proximidad de una finalización de tendencia. Fijaros como en el S&P 500 recientemente, cuando se produjo esta bajada, no solo es curioso que las velas sean negras, sino que además son velas negras muy grandes. Cada vez que aparecía una vela negra, esta vela tenía un cuerpo muy superior al de las velas blancas anteriores. Fijaos que el cuerpo cada vez va creciendo más y más, y cuando viene un rebote es lo mismo. Ya no solo es la vela blanca en sí, sino que el cuerpo de la vela blanca ha tenido un volumen mucho más grande que las anteriores. Esto nos indica que el volumen de compradores con respecto al de vendedores está creciendo. ¿Vale? Fijaros ahora que está rebotando el tamaño de todas estas velas blancas en comparación, salvaguardando esta quizás, de las pequeñas velas negras anteriores. ¿Vale? El hecho de que las velas negras vayan perdiendo volumen es lo que nos anticipa que no va a tardar en venir el rebote. Sin embargo, tenemos otro modo, si entramos aquí en indicador, ¿vale? Pues podemos hacer que el volumen se nos muestre, a ver, el inglés, tenemos que practicarlo, volatilidad, volatilidad, volumen, ahí lo tenemos. Acumulación, distribución, ahí está, el tercero por detrás. Vale, insertamos el indicador y nos aparece aquí abajo.
¿De acuerdo? Entonces aquí se nos va indicando el volumen, si ha crecido o no ha crecido con las líneas y con el color si han habido más compradores que vendedores. A mí, sinceramente, me gusta más guiarme por el tamaño de las velas que con este, pero bueno, sobre gustos, pues colores. Esto pues se puede hacer un poquito más grande si pinchamos aquí, pues claro, así apenas se ve. A ver, generales, parámetros, estilo. Aquí está, pues incrementamos un poquito el grosor. Ahí está. ¿Vale? Y podemos ver que en cada momento el tamaño de las velas varía según va viniendo, ¿veis? Azul un poquito más grande que el rojo anterior, azul un poquito más grande que el rojo anterior. Cada vez las velas azules pues se van yendo para arriba. Bueno, sobre el volumen pues hemos hablado sobradamente a lo largo del curso y ya no nos extenderemos mucho más. Este indicador no es más que la representación del volumen de las compras o ventas, pero en forma de gráficos de barras, ¿vale? Esto de aquí es un histograma o un gráfico de barras, ¿vale? Esto no, aquí el volumen también se ve, pero esto es un gráfico de velas. Entonces simplemente es representar las velas en forma de gráfico de barras. Bueno, su aparición aporta fiabilidad a los movimientos tendenciales. Lo único que pretendo con esto pues, es advertir de que si estamos esperando que se manifieste de manera continua, pues probablemente pues, operaremos 3 veces a lo largo del año, ¿de acuerdo? El tema del volumen pues, es muy discontinuo. Ahora, esta continuación de velas negras, ¿cuántas veces aparece en el gráfico? Poquísimas. Igual que, fijaros, continuación de velas blancas, igual aquí, si me acerco ahora un poco más, ¿vale? Lo normal es esto, pues una de cada color, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, hay que combinarlo con otro tipo de operadores, si no, nos pasaremos la vida viendo la pantalla y no operaremos nunca. Aparece, normalmente el tema del volumen aparece pues en la parte baja del gráfico, como os acabo de mostrar en cualquier programa que utilicéis o aplicación de internet. Y bueno, se representa con las barras verticales y esto pues es susceptible también de trazar líneas de tendencia así como algunas formaciones chartistas. Del mismo modo que yo me vengo aquí y coloco líneas de tendencia, pues esto mismo se puede hacer aquí abajo, ¿vale? Yo si veo una tendencia con respecto a las barras, pues puedo crearme una línea. Aquí. Ahí lo tenéis. Es que en este caso, pues no, realmente no se puede apreciar ninguna tendencia, ¿vale? Aquí no se puede romper a la baja. Entonces, pues bueno, sí, esta está un poquito más alta, pero esta vuelve a bajar. Entonces, no, el hacerse líneas aquí abajo no es tan relevante como pueda ser cualquier otro tipo de figura que hemos visto hasta ahora. Bueno, está claro que para mover el precio hay que invertir dinero e invertir dinero pues quiere decir que existe volumen. Dicho en otras palabras, que existe mucha gente comprando y vendiendo, que si el precio baja o sube y le acompaña el volumen, nos indica continuación de la misma tendencia que existía en ese mismo momento. ¿Vale? Hay tendencia alcista aquí, hay gente comprando, las velas son grandes, etcétera. Pero si el precio sigue subiendo y bajando y no le acompaña el volumen, esto puede ser que la tendencia se esté estancando. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, imaginaros que la siguiente vela, esta vela, ¿vale? Vemos que es mucho más larga de la anterior, que es prácticamente una doji. Esta es un poquito más pequeña. Imaginaos que la siguiente también fuera blanca, pero fuera pequeña. Así. El precio sube, pero las velas son cada vez más pequeñas. Esto muestra que la tendencia se está terminando, la tendencia se estanca. Esto pues manifiesta cansancio, ¿vale? Cansancio debido al camino recorrido y que en este caso se suelen formar laterales que no nos van a llevar a ninguna parte. Recordemos que este mundo es como una batalla. Los soldados, que en este caso son los vendedores y compradores, también se cansan, ¿vale? Se cansan en la lucha, crean altos al fuego y si hemos ganado, pues estos son buenos momentos para retirarnos.
Siguiente indicador, las medias móviles. Bien, ya en la teoría del Dow aparecían los conceptos de medias, no como las entendemos aquí, sino bajo el concepto de índices. Pero de alguna manera se empiezan a establecer la base para pasar a lo que realmente se puede llamar análisis técnico. Entonces, las medias móviles cumplen unos requisitos que hicieron que prontamente se convirtieran en una de las herramientas de análisis técnico más versátil y más utilizado. Y todo ello gracias a la facilidad de su construcción, ya que son fácilmente cuantificables y permiten la realización de pruebas con datos históricos. Se han llegado a convertir en la base de muchos de los sistemas de seguimiento de tendencia que se emplean hoy en día. Entonces, vamos a ver aquí en la pantalla que tenemos, bueno, para empezar, se me ocurre que, bueno, por recordar cómo se hacían las cosas y tal, vamos a cambiar un poquito de gráfico porque yo empiezo a estar ya un poco cansado del SIP. Entonces, vamos a una página vacía, por ejemplo, esta de aquí, en esta no tenemos nada, entonces, ¿qué os parece si probamos, pues con el Hansen, ¿de acuerdo? Con el Hansen de Hong Kong. Ahí está. Abrimos el índice Hansen de Hong Kong. En minutos, no, en días. Vale, abre el gráfico. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ponerle nombre a la página para recordarla. De Hansen. Vale, ya se me ha ido. A ver. Hansen de Hong Kong, muy bien. Lo pasamos a gráfico de velas. Vale. Entonces nos vamos a indicadores. A ver. Indicador. ¿Vale? Como ya comenté, pues hace falta tener un poquito controlado el inglés aquí en el tercero y nos iríamos aquí abajo, ¿vale? Esto sería media móvil 1, media móvil 2 y media móvil 3. La diferencia es sobre qué datos se está calculando la media. Luego lo explico con tranquilidad, vamos a ver. Vamos a elegir la media móvil 1. Insertamos el indicador y ahí está, esta es nuestra media móvil, ¿vale? Bien, la media móvil no es más que un recurso para realizar el seguimiento de la tendencia con el propósito de identificar o señalar el comienzo de una tendencia nueva o el final de la anterior, ¿vale? Podemos ver a la media como una línea de tendencia, pero de forma curva. Esto no predice la actuación del mercado de la misma manera que se hace con el análisis chartista, ¿de acuerdo? Decimos entonces que una media móvil es un indicador seguidor y no líder. ¿Vale? La media móvil nos indica cuándo la tendencia ha comenzado, no cuándo va a comenzar. Con la media móvil lo que se obtiene es pues una amortiguación del ruido de las oscilaciones de los precios. Se utiliza mucho como recurso de suavizado, ¿vale? Esa es la palabra clave, suavizado. La media móvil sirve para suavizar, ¿de acuerdo? Y esto pues permite de una manera más fácil la identificación de la tendencia del mercado. También por su propia construcción, pues una media móvil retrasa la actuación del mercado y será tanto mayor cuanto más largo sea el periodo sobre el cual queramos calcular la media móvil. Aunque el plazo de tiempo se acorte al máximo, pues este retraso siempre permanecerá. Vamos a ver si con un ejemplito por la cuenta de la vieja, como decimos aquí, pues lo entendemos un poquito mejor, ¿vale? Aquí abrimos una pequeña hoja Excel, vamos a hacer unos cálculos sencillos. Por ejemplo, supongamos que tenemos pues una empresa, ¿de acuerdo? Empresa A, vamos a llamarla, y sus cotizaciones durante unas determinadas fechas pues son las siguientes. Nos las vamos a inventar, a ver, así. ¿De acuerdo? Supongamos que se ha tirado estos días cotizando de esta manera. Fijaros que si yo ahora intento representar esto, pues lo que tengo, a ver, insertar línea, gráfico de línea. Perfecto, vale.
Solo es para que lo veamos. Eso sí, vamos a cambiar un poquito el tipo de gráfico. Vale. ¿De acuerdo? ¿Veis? Tenemos las subidas, las bajadas, los altibajos, etcétera. Bien. Si yo ahora, vamos a acercar un poquito, vamos a calcular aquí al lado el promedio entre los dos números anteriores. Promedio. Vale. Ahí está, 14,5. Bien. Cogemos y arrastramos. ¿Vale? Entonces os dais cuenta que en todas y cada una de las celdas yo tengo el promedio de las dos cotizaciones anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, esto me ofrece un resultado que tiene menos altibajos. Es un resultado mucho más suave que el anterior. Vamos a colocar este gráfico aquí y vamos a insertar otro gráfico. Aquí está, ¿vale? Os dais cuenta cómo el segundo gráfico, que en este caso es el gris, ¿vale? Es una línea mucho más suave que la línea naranja, ¿de acuerdo? Esto es la media móvil, lo que hace es eliminar los picos de la cotización y mostrármela de una forma más suavizada y de ese modo yo puedo ver si realmente la tendencia está yendo hacia arriba o hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, a las medias móviles se le pueden sacar pues muchos niveles, ¿no? Yo me he marcado aquí las medias móviles de cada dos, ¿vale? De cada dos cotizaciones he sacado una, podría hacerlo de cada tres, ¿de acuerdo? De estas tres, sacarme una. Y así lo suavizaría más todavía, ¿vale? El tema es que tampoco hay que excederse, porque suavizar mucho significa alejarse de la realidad, ¿de acuerdo? Ojo. Bien, esto lo he hecho simplemente para que entendierais de qué iba el tema de las medias móviles. Nosotros estamos sobre el gráfico porque el gráfico ya de por sí mismo pues nos calcula la media, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que aquí la subida del Hansen es con la media móvil mucho menos pronunciada. Entonces, pues esto se puede ver de muchas maneras. Hay gente que invierte cuando la cotización está por debajo de la media, etcétera. La media móvil siempre se suele calcular sobre los precios de cierre, pero también se puede calcular sobre los valores máximo y mínimo diarios para encontrar unas bandas de fluctuación entre las cuales operar, ¿de acuerdo? Hay veces que se realiza la media móvil sumando los tres datos, como acabo de decir, y calculándoles previamente la media. Y lo que habéis visto antes, ¿os acordáis que ponía Life 1, Life 2, etcétera? Teníamos aquí. ¿Vale? Pues conforme yo voy subiendo de nivel, él digamos que va hilando más fino, me calcula la media sobre dos datos, sobre tres, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eso ya pues depende de cada uno cómo lo quiera utilizar. Lo que recomiendan los expertos es que se tengan en cuenta sobre el gráfico la media móvil de 6 sesiones en el gráfico diario, la media móvil de 70 sesiones en el gráfico diario y la media móvil de 200 sesiones en el gráfico diario. Esta, por ejemplo, que tenemos, si ya está puesta, pues la podemos arreglar, como siempre, aquí en propiedades, y veis, periodo 6. Aquí yo le pondría pues el periodo que yo quiera. En este caso lo dejamos en 6 porque es lo correcto. El programa pues ya viene determinado con lo correcto, ¿vale? Para añadir otra, pues lo mismo que antes, indicador. Volvemos al mismo sitio y buscamos pues otra. Fijaros que en principio viene igual, pero yo el periodo de 6 se lo cambio a 70, ¿de acuerdo? Con precios de cierre, con escala de cierre. Aquí me aparecen todas las propiedades, pero esto es muy pequeño, ya mejor, bueno, lo podemos agrandar, pero yo prefiero manipularlo aquí, ¿de acuerdo? Insertamos y aquí está,
¿De acuerdo? Claro, obviamente con 70 sesiones la media sale un poquito más suavizada. Aquí, si estuviésemos operando, pues podríamos aprovechar pues cuando rompa la primera media o el que sea más precavido esperará la segunda, eso ya cada uno. Incluso habría que insertar también la de 200 sesiones. Eso sí, yo recomiendo que tengáis en cuenta el tipo de operativa que vais a hacer, porque es que al final tener un gráfico muy lleno de datos tampoco ayuda a la vista. Pensar que a esto aún hay que añadirle todo lo que hemos visto, que si el retroceso de Fibonacci, que si el indicador de volumen, que si las ondas de Elliott, que si las fases con las etapas alcistas, bajistas, de pánico. No, al final llega un momento que tenemos tantos colores encima que la cotización ni se ve, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría. Consideramos que un valor es alcista cuando la media móvil de 6 sesiones está por encima de la media móvil de 70 sesiones y esta a su vez está por encima de la de 200 sesiones. En este caso, ¿qué está pasando? Pues está pasando justo lo contrario. La media móvil de 6 sesiones está por encima de la de 70. O sea, está por debajo, perdón, por debajo de la de 70, ¿vale? La roja está por debajo de la verde, con lo cual, no. De momento, solamente viendo las velas, aún no se puede considerar que el Hang Seng de Hong Kong esté en una directriz alcista, ¿de acuerdo? Puede que termine entrando, pero aún sería pronto para tomar la decisión. Entonces, bueno, pues esto significa que el valor representado pues tiene una fortaleza muy importante cuando esto suceda, ¿de acuerdo? Bueno, si a alguien le han llamado la atención los números 6, 70 y 200, en realidad digamos que son dos periodos establecidos como estándar, ¿no? 200 porque representa el año, al año hay 200 sesiones, 70 porque es un periodo establecido como medio plazo y el 6, pues el 6 es una elección personal de cada uno, aunque es el más utilizado. Se suele utilizar también el 14, ¿de acuerdo? El 14 se utiliza mucho más que el 6, pero yo creo que la media de 6 pues nos indica la mayor fortaleza. 6 es la semana, ¿de acuerdo? La semana y más la sesión en curso. Bueno, esta que acabamos de explicar es la media móvil simple. No es la única que existe. Existen tres tipos de medias móviles que son la media móvil simple, la media móvil ponderada y la media móvil exponencial. Cambia pues el tipo de fórmula que se utiliza para calcularla, por ponderando, pues multiplicando por 10 las sesiones más recientes, por 9 la anterior, etcétera. Es decir, hay toda una explicación matemática larguísima, horrorosa, en la que no me voy a parar ahora porque, bueno, tampoco es de vital relevancia saber cómo se calculan. A partir de aquí, pues bueno, cada analista aplica su propio criterio en la elección de la media móvil a utilizar e incluso se utilizan las tres y combinaciones de todas ellas. Existe una gran variedad de discusiones sobre cuál funciona mejor que la otra, luego hay estudios que contradicen estas afirmaciones, vamos, es larguísimo. Además, también interviene pues, el factor del plazo, qué plazo es mejor para trabajar con las medias. Realmente aquí pues lo que nos interesa de verdad es la utilización, ¿vale? Cómo se utiliza la media móvil y no cómo calcularla ni cuál debo utilizar. Eso es algo que os irá diciendo la experiencia conforme os vayáis desarrollando en este tipo de mercados y veréis que para vuestro tipo de trading pues os conviene mejor una que la otra. Entonces, bueno, respecto a su uso, vamos a ver, al ser la media móvil una versión moderada de la tendencia de precios, pues la propia media supone una zona de soporte y de resistencia en los cambios. Y esto pues ya lo hemos visto, ¿no? Cuando esté tocando soporte hay que comprar, cuando esté tocando resistencia hay que salir o esperar a ver si se rompe. Bueno, dado que es un significante punto coyuntural, su violación o ruptura puede avisar de un gran cambio de tendencia. Si, por ejemplo, si una media móvil se alisa o cambia de dirección, ¿vale? Como vemos en este caso que la media se iba alisando hasta el punto en que cambió de dirección, o esta otra que cada vez está más lisa, ¿de acuerdo? Si eso sucede, puede llegar a tener la conclusión de que su tendencia anterior se ha agotado y empieza a cambiar.
Su funcionamiento, pues es bastante sencillo. La media móvil debe trazarse en el gráfico junto con el precio del día. Cuando los precios de cierre se mueven por encima de la media móvil, se genera una señal de compra, es decir, habremos roto una resistencia. La señal de venta, en cambio, se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. Muchas veces, para confirmar la señal, algunos analistas esperan la confirmación del momento de la media con el de los precios para asegurar la señal, ¿de acuerdo? Uno de los problemas que se nos plantean, como decía antes, es la elección del plazo de la media móvil. Y ya he comentado 6, 70 y 200 o 14, 70 y 200, incluso más utilizado. Oiréis y leeréis diversas teorías. Por ejemplo, si se utiliza una media de un plazo muy corto, ¿vale? Pongamos de 5 a 10 días, ¿vale? Seguirá muy de cerca a los precios, con lo cual el número de cruces entre la media y los precios será muy frecuente, ¿vale? Quiere decir que esto pues, nos llegará a hacer muchos clics al día, muchas compras y muchas ventas. Generando con esto pues muchas señales, la mayoría de ellas falsas, y nos llevará a incurrir en elevados costes de comisiones. Que mucho cuidado, acordaros que cada clic que se realiza no son ganancias directas, sino que hay que restarle la comisión que se lleva al broker. Ahora bien, por el contrario, emitirá una señal durante la primera fase del movimiento y los rendimientos serán mayores, esto también es verdad. Sucederá en cambio todo lo contrario si empleamos una media de plazo más largo. Imaginar que empleamos solamente la de 200 días, es decir, un año. Bueno, esto no nos provocará señales falsas, pero sí que perderemos una buena parte del movimiento. Es decir, cuando nos demos cuenta de que el movimiento alcista está precisamente alcista, ya llevará mucho tiempo el movimiento, con lo cual le quedará poco recorrido. Solo la experimentación y la optimización nos proporcionarán los valores de la media que mejor responden a cada valor y para cada mercado, ¿vale? Esto lo tenéis que decidir vosotros y vuestro tipo de operativa. La utilización de las medias a corto plazo es mucho más ventajosa que cuando se opera en mercados en los que la tendencia se encuentra en procesos de vuelta y permite aprovechar mejor las oscilaciones. En cambio, la utilización de estas medias a más largo plazo pues resulta más beneficiosa en mercados cuya tendencia se encuentra definida, ya que pues, nos evitan salir del mercado en las correcciones menores. Por ejemplo, pues el S&P 500. El S&P ya hemos visto que, o sea, por muy para atrás que nos vayamos, fijaros, o sea, es que uno puede tirar todo lo atrás que quiera, que la tendencia está clarísima. Que hay momentos peores, momentos mejores, momentos de crisis, momentos de estabilidad, pero es que fijaros, es que es una línea inclinada hacia arriba de unos 45 grados que prácticamente no se detiene. ¿De acuerdo? Pues en este caso sería lo correcto, o sea, funcionaría muy bien la media móvil, como acabamos de decir, larga la media móvil de 200 sesiones. Bueno, se pueden utilizar filtros de tiempo y de porcentaje para validar el cruce del precio con la media móvil. Y otro de los sistemas del filtro que se emplean pues es la utilización de porcentajes a la media móvil para formar canales, ¿de acuerdo? Ya vimos el uso de porcentajes, el uso de los canales, pues bien, mezclando aquello con la media móvil podemos obtener señales muy correctas. Y antes de cambiar de tema, vamos a ver un apoyo para lo que son las medias móviles. Volvemos un momento al gráfico de Apple, que lo teníamos abandonado. Este indicador que vamos a ver ahora me interesa explicarlo sobre una acción porque es un buen indicador para lo que son señales de compra-venta, más que de tomar posiciones en índices. Vamos a ver, este indicador lo llamamos, porque son dos indicadores en realidad, bandas de Bollinger. Ahí está, Bollinger Bands. Ponemos el periodo a 20 y insertamos indicador. Ahí lo tenemos. Lo que pasa es que esto pues ha quedado un poquito feo. Vamos a arreglarlo un poco. Vamos a ver.
Parámetros 20, esto está perfectamente, estilo, plantilla, el grosor no me gusta que sea muy grueso, pero vale, tenemos la superior, la inferior, no sé, pues vamos a colocarlas pues todas en rojo, por ejemplo, vamos a ponerlo todo en rojo. ¿Vale? Esta sería la central. Las laterales, pues las vamos a poner en verde. Verde, verde y verde. Lo mismo con la de abajo. Esto ya me gusta mucho más. A ver, bueno, aquí tenemos las bandas de Bullinger y la línea central. Nuestro valor, de acuerdo, se va a encontrar casi siempre entre una banda y la otra. Estas bandas son 20 periodos y 2 desviaciones típicas. Es un indicador bastante fiel porque nos da 2 puntos más de apoyo o de resistencia. Entonces, jamás en la vida debemos interesarnos por valores donde las bandas de Bullinger sean muy estrechas. En este caso, por ejemplo, pues sería un mal momento para comprar o vender Apple fijándonos en las bandas de Bullinger. Aquí, sin embargo, pues esto ya sería otro cantar, ¿de acuerdo? La amplitud es lo que nos interesa en este caso. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Si nos metemos en valores en un momento en el que las bandas de Bullinger sean muy estrechas, pues nuestro margen de beneficio será demasiado bajo, ¿de acuerdo? Pues la utilidad de este indicador consiste simplemente en saber que no se debe comprar cuando un valor esté cerca de una banda, concretamente de la banda de arriba, pues la probabilidad de que la supere es baja, ¿de acuerdo? En este caso, nuestra banda superior actúa como resistente. Fijaos aquí, en este punto. Lo veis ya, ¿verdad? Aquí, Apple tiene un recorrido alcista. El inversor se emociona y dice, vamos a comprar que esto va a subir eternamente. Error, grandísimo error. Si está a punto de salirse de la banda, lo normal es no conseguirlo, ¿de acuerdo? Es como que la banda quema. ¿Qué pasa al día siguiente? Fijaos. Fijaos, una bajada de... Esto es la apertura, esto es el cierre. Pues mira, por ofrecer un poquito de ventaja lo voy a hacer desde el cierre. Aquí está. Abrió exactamente un 7,21% por abajo. Luego consiguió rebotar, pero aún así el cierre se produjo con una diferencia de el 4,38. Es lo que hubiésemos perdido si decidimos comprar con la emoción de esta subida. Bueno, pues la banda de Bullinger nos advierte que no, la está tocando fuera, no se compra. Al revés, exactamente igual, por la misma regla de 3, no se debe vender cuando el valor esté tocando la banda inferior. Aquí, esto baja, me asusto, digo, voy a vender, mal rollo. Pues no, si está tocando la banda, inmediatamente volverá para adentro, ¿de acuerdo? Si llegamos a vender ahí, pues nos hubiésemos perdido todavía esta subida. Que sí, que el que compró aquí no recuperó, pero bueno, ya puestos a perder algo, aquí aún tenemos un ahorro. Si la banda nos indica no vender, aún podíamos habernos encontrado un ahorro de pues el 7,38%, que no está nada mal, ¿de acuerdo? Es decir, perder un 7,5 menos de lo que íbamos a perder en un principio, pues está muy bien, ¿verdad? Bueno, lo que sí que debemos tener en cuenta es que cuando un valor esté fuera de las bandas, no tardará en volver a entrar. Y eso es lo que tenemos que utilizar en nuestro favor. Aquí, fijaos qué señal más clara. Se sale de la banda, pero se sale con contundencia, ¿de acuerdo? Totalmente fuera. Bien, tanto si es aquí abajo, pues mucho mejor. Si es aquí arriba, un poquito menos. Pero la cuestión es que este día el valor abrió y cerró por debajo de la banda. No puede ser, el valor tiene que volver. El día siguiente la apertura se produce exactamente un 7,81 por encima
del cierre del día anterior. Es verdad que la sesión fue mala y prácticamente lo perdió todo, pero bueno, fijaros, si hubiésemos comprado aquí pensando que el valor iba a volver a entrar en las bandas, lo que hubiésemos ganado, que vemos que empieza a bajar, bien, nos salimos y ya está. Aún así que aguantamos, bien, porque fijaos que el valor está tocando la banda y eso no puede ser. Los días siguientes sigue para arriba, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos comprados dentro de las bandas, hay que tener cuidado. No se compra si toca la de arriba, no se vende si toca la de abajo. Si no lo estamos, ¿cómo utilizo la banda de Bollinger a mi favor? Tomo la decisión de entrar en el momento que el valor está fuera de la franja que me dejan las bandas de Bollinger. Para que veamos esto, pues bueno, vamos un poquito para atrás y fijaros que siempre se repite. Vamos a ver, aquí está, fijaos. Un escape de la banda, yo tomo la decisión de comprar y los días siguientes, ala, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿De acuerdo? Más atrás, a ver si encontramos otro para que termine de quedar claro. Aquí está, otro. El valor se me sale, pero no tarda en volver a entrar, ¿de acuerdo? Este indicador yo creo que es facilísimo de entender, además de que es buenísimo para la compra y sobre todo funciona muy bien para aquel que termine decidiendo practicar el day trading, ¿vale? Operaciones de compra y venta intradiarias. A la larga, pues bueno, hay que tener un poquito más de cuidado por lo que digo siempre. Fijaros que entre una salida de las bandas y la otra, pues estamos hablando de enero de 2014 a octubre de 2014. Claro, si vamos en este plan, pues es que ya lo he dicho varias veces, no me quiero repetir, acabamos operando pues 2 veces en todo el año. En el intradiario sí, ¿de acuerdo? Si yo ahora pongo un gráfico de minutos, en el gráfico de minutos esto sí que sucede muchas más veces, ¿veis? Aquí sería un punto de entrada a la baja, aquí tendríamos otro para entrar al alza, esto pasa muchísimo más, pero claro, ya es el riesgo de entrar y salir en el mismo día, ¿ok? Continuamos, vamos a ver, cerramos el volumen y empezamos a hablar ahora sobre otros indicadores que algunos profesionales, a los que voy a explicar a partir de ahora, prefieren llamarlos osciladores. Principales osciladores técnicos es lo que vamos a explicar, aunque al fin y al cabo sirven para lo mismo, indicarnos el momento ideal para entrar y para salir. Vamos a ver, los osciladores técnicos surgen como alternativa a los métodos de seguimiento de tendencia que se encontraban con fuertes lagunas en los momentos en que los mercados estaban fuera de tendencia o en movimientos laterales, ¿vale? Imaginaros que aquí en el S&P nos encontramos pues en esta etapa de aquí más o menos, ¿de acuerdo? Entre el 1 de marzo de 2015 y pues el 1 de agosto de 2015 y hasta que no empieza una tendencia pues no sabemos qué hacer, tanto si estamos fuera como si estamos dentro, compramos, vendemos, bien, pues los osciladores están para ayudarnos a ganar dinero también en estas etapas de indecisión, ¿vale? No es esta su única utilidad, ya que también permiten encontrar pues, los extremos de los mercados a corto plazo, lo que se suele denominar estados de sobrecompra o sobreventa. El primero que vamos a explicar es el RSI, el índice de fuerza relativa. El índice de fuerza relativa es, junto con el volumen, el más usado. Cualquier trader o broker profesional observará el RSI antes de efectuar una operativa de entrada al mercado. Este indicador, pues lo tenemos aquí, como siempre. Ahora podemos poner las siglas, que este es mucho más fácil que la media. Ahí está, RSI, Relative Strength Index, índice de fuerza relativa. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Se calcula en base a las últimas 14 sesiones de la bolsa y los parámetros, pues bueno, ya vienen representados por defecto en el graficador. Vamos a ver, el trader iniciado en principio debe fijarse en los parámetros 70 y 30. A ver si me explico. Esto de aquí, esta línea, nos muestra el porcentaje de compras o ventas que hay en el momento. Si el indicador RSI supera el 70%, que es este dato de aquí, quiere decir
que el índice está sobrecomprado, mientras que si supera la parte de abajo, el 30%, significa que está sobrevendido, ¿de acuerdo? Repito, si el indicador está por encima de 70, existe sobrecompra del valor. Y si está por debajo de 30, el valor está sobrevendido. Entonces, ¿dónde está la gracia? Pues la gracia está en que la cotización se pasa muy poquito tiempo fuera de sus márgenes. Vamos a desplazarnos un poquito. Mirad aquí. Aquí tenemos el RSI con normalidad y de repente se nos sale. Y fijaros qué poquito tiempo se mantiene aquí fuera, ¿de acuerdo? Vamos a marcarlo. Justo en este punto, el RSI se sale. Es como si le quemara. En este momento vuelve el RSI, ¿vale? El RSI tiene que volver a su sitio, que su sitio es dentro de las bandas. ¿Y cómo vuelve el RSI a su sitio? Pues girando por completo la cotización, ¿de acuerdo? En el momento que el RSI se sale, la cotización rebota. Por el otro lado, pues igual, vamos a desplazarnos un poquito más. A ver. Claro, este gráfico es que es de cierres. Aquí está, lo mismo. En el momento que el RSI empieza a salirse por arriba, la cotización no tarda en darse la vuelta para que el RSI vuelva otra vez a meterse por dentro de la franja. Lo que tiene el RSI es que no es un indicador adecuado a largo plazo, porque como habéis visto, pues pasaríamos demasiado tiempo sin operar. No obstante, funciona muy bien en la operativa intradiaria, ¿vale? Los que toméis la decisión de practicar el day trading, entrar y salir en el mismo día, el RSI es el indicador adecuado. Yo normalmente, bueno, vamos a ver, el 70-30, la franja de 70-30 es la más utilizada, pero hay algunos más precavidos, como yo, por ejemplo, que lo que hacemos es modificarlo para curarnos un poquito más con salud, ¿vale? Aquí, pues hay algunos que lo pasan a 80-20, ¿de acuerdo? Yo, pues ni con unos ni con otros, yo lo dejo en 75 y 25. Y siempre, pues es un detalle a tener en cuenta. Yo normalmente pues no suelo operar intradía, pero sí que cuando voy a tomar la decisión de comprar, que no es para vender en el mismo día, pues para elegir el momento del día sí que me paso un rato observando el RSI. En el momento que veo que supera la franja de abajo, entramos y empezamos a ganar el mismo día. A partir de ahí ya podemos ponerle stop loss y beneficiarnos de lo que pase durante los días siguientes. Otra de las informaciones que aportan estos osciladores es el estado del momento de la tendencia de un valor, antes incluso de que se haga patente en la propia actuación del precio. Se utilizan para encontrar las divergencias entre los osciladores y las tendencias de las líneas de precios. Hay que pensar que estos osciladores son solamente indicadores secundarios, ya que siempre debe prevalecer el análisis básico de la tendencia. No porque un oscilador marque una operación, esta se debe realizar, porque pues, podemos estar yendo en contra de la tendencia, con lo cual pues vulneraríamos uno de los principios básicos operativos más importantes del análisis. Y también tenemos que asumir que los osciladores tienen limitaciones en su uso. Por ejemplo, en los inicios de movimientos importantes, pues los osciladores pueden dar lugar a posiciones equívocas que inducen al error, pero por otra parte pueden ser muy valiosos en los movimientos finales, ¿de acuerdo? En fin, hay muchas maneras de constituir osciladores, pero las interpretaciones de cada uno de ellos pues difieren un poquito entre sí. La mayoría de estos osciladores tienen un aspecto muy parecido, ¿de acuerdo? Ahora lo veréis cuando veamos los siguientes, que su parecido pues es bastante notable. Como acabamos de ver, el RSI pues está trazado en una escala vertical de 1 a 100 y su interpretación se basa en alcanzar valores superiores al 70%, inferiores al 20-30%. Pero podría pasar que si se emplea el RSI en los principios del movimiento de tendencia o bien dentro de tendencias fuertes, este alcance rápidamente valores de los límites de sobrecompra o sobreventa, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con eso. Porque claro, si acaba de iniciar una tendencia, sí que se pasará mucho rato fuera
de la franja. Tardará mucho en salir, poco a poco se irá estabilizando, pero no será de golpe como en este caso, ¿de acuerdo? Ese caso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pues la aplicación estricta de la estrategia pues nos haría abandonar prematuramente una oposición que todavía no estaría agotada, ¿vale? En esos casos, pues mejor el RSI como detector de divergencias. Bien, el siguiente indicador, el MAC de volumen. Vamos a ver, a mí me encanta sobre todo trabajar con el RSI y el MAC al mismo tiempo. Vamos otra vez a abrir un gráfico nuevo, me interesa que conforme vayamos avanzando, vayáis conociendo pues un poquito lo que son los mercados, los entornos y tal. Trabajaremos esta vez pues con el DAX alemán, que como ya dije en su día, el DAX junto con el SIP pues son de los índices más importantes. El DAX en este caso lo que pasa pues es que es un índice de referencia a nivel europeo. Normalmente los demás índices de Europa lo que hacen es imitar el comportamiento del DAX, ¿vale? Entonces, en este caso, el MAC lo tenemos aquí. Vamos a empezar por abrirlo y a continuación lo explicamos. El indicador MAC. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver, el MAC, también conocido como indicador de convergencia-divergencia de la media móvil, lo desarrolló un señor llamado Gerald Appel. Y bueno, pues se basa en dos medias exponenciales que se mueven alrededor de una línea cero, aquí la veis, ¿de acuerdo? Esto sería la línea central, la línea cero, como en el RSI, y se mueven alrededor de ella. Pero fijaros que además de superarla e infringirla, también estas dos medias se cruzan entre ellas. Esto es lo que nos genera señales de compra y de venta. Esa es precisamente la razón del uso de la palabra oscilador, es decir, porque oscila alrededor del cero. Las dos medias móviles que lo componen se cruzan y nos van dando señales de compra y de venta. Ahora indicaremos el porqué. Este indicador, aunque parezca un poco complicado de explicar, es más fácil de interpretar para proporcionar buenas señales de compra-venta en mercados y valores que se encuentren en tendencia. Su efectividad reconozco que disminuye bastante en mercados planos o de no tendencia. Y bueno, pues su empleo pues puede realizarse con datos diarios y semanales, proporcionando pues también magníficos resultados con los intradiarios de tiempo real. Vamos a ver, estas medias de las que hablo pues se han conseguido por cálculos matemáticos. El MAC de volumen pues lo que nos interesa son los cruces entre las dos líneas que veis aquí, ¿de acuerdo? Estos cruces es en lo que nos tenemos que fijar, secundariamente en que estén por encima o por abajo del cero. Entonces, vamos a ver. Lo que debemos observar debemos tener especial vigilancia cuando las líneas del MAC cruzan la línea cero, teniendo en cuenta que si las líneas se mueven por encima de la línea cero, es decir, como vemos aquí, por ejemplo, en ese caso nos tendríamos que poner largos o en compra, ¿de acuerdo? El movimiento por aquí arriba indica que es buen momento para comprar, ¿vale? Sin embargo, si estas se ven por debajo de la línea cero, buscaremos la venta, ¿ok? Entonces, ahora viene el momento del cruce. El cruce sobre la misma línea y va hacia arriba es el momento de compra y si van hacia abajo, momento de venta. Cuando más cerca estemos de la línea cero, más fiable será la señal que nos envía. Sin embargo, pues no es aconsejable operar enseguida, ya que a veces las líneas se cruzan y poco después lo vuelven a hacer de nuevo en dirección contraria, como acaba de pasar aquí. Se cruzan, se vuelven a cruzar, se cruzan 3 veces por encima de la línea cero. Entonces, fijaos por ejemplo aquí, el DAX venía bajando y en este momento, ¿ok? Veis que empieza a subir justo cuando las líneas nos señalan que estaban a punto de cruzarse. Significa que las líneas se van hacia arriba, nos indican que ambas van a cruzar el cero. En ese momento compramos y, evidentemente, el DAX sube. ¿Señal de que el DAX va a dejar de subir y por tanto debemos vender?
vemos que las líneas empiezan a aproximarse. El cruce está cerca y efectivamente viene una bajada. Esta de aquí, por ejemplo, pues es muchísimo más pronunciada. Fijaros que al producirse este cruce fue cuando vino la bajada fuerte y ya las líneas se fueron hacia abajo. ¿De acuerdo? Fijaros que el indicador MAC está compuesto por dos líneas, ¿de acuerdo? Una de ellas, ¿vale?, es continua, mientras que la otra es discontinua. Entonces, la línea roja siempre es la más adelantada, es exclusivamente para posiciones de riesgo. Cuando la otra, la discontinua, cruza la línea 0 tras haberlo anticipado la otra, es cuando se produce la confirmación. Vamos a ver. Fijémonos en este punto, por ejemplo. El DAX venía bajando. El DAX viene bajando y aquí se produce un rebote. Bien, ¿cómo se comporta el MAC? Primero, la línea roja cambia de dirección. El programa la vuelve azul en el momento que empieza a subir. Y cruza la línea 0. En cambio, la discontinua, ¿vale? Este cruce de aquí, a ver. Este cruce, digamos que es un anticipo, ¿de acuerdo? Fijaros el punto en el que se produce. Ya aquí vimos que la roja se volvió azul, la línea continua cambió de dirección, podía haber sido ya una señal de entrada, aunque un poquito arriesgada, pero bien, los más valientes podían haberse decidido a comprar aquí. Yo, que soy un poquito más precavido, me hubiese esperado a aquí, ¿de acuerdo? Que es el momento en el que se produce el cruce. En el momento que las líneas se cruzan por debajo del 0, ya me veo venir lo que va a pasar. A continuación, ¿de acuerdo? Es como que ya tengo dos puntos a mi favor, ¿no? La línea continua empieza a irse hacia arriba, un punto. Luego, la línea discontinua se cruza, 2 puntos. Bien, ya tengo 2 puntos que me dan la razón. ¿Qué quiero esperarme más? La línea continua cruza el 0. Bien, ya son 3 puntos a mi favor. A continuación, la línea discontinua cruza también el 0. Bien, pues este sería ya el cuarto punto a mi favor. La tendencia ha quedado confirmada, ¿de acuerdo? Ahora bien, fijaros, en el momento en el que veo que yo ya tengo toda la razón, no solo la tendencia ha quedado confirmada, sino que también se ha terminado. A partir de aquí las líneas empiezan a encararse la una a la otra vez y viene la corrección, con lo cual ya no me queda tiempo a sacar beneficio, con lo cual si nos vamos a meter en esto hay que asumir un poquito más de riesgo, que no queremos justo en el momento que esta línea se da la vuelta, vale, esperemos al cruce, pero ya mucho más no, porque si no la subida se nos acaba. Entonces, yo lo que hago, y como veremos en la primera de las maestrías, es ir combinando el indicador MAC con el RSI. De ese modo, para lo que son operaciones intradía, pues obtienen muy buenos resultados. Aquí, pues fijaros que este es un gráfico de días, pero si ponemos el de minutos, seguro que se encuentran situaciones mucho más volátiles. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Esta bajada, mucho más pronunciada, ¿vale? Las líneas se cruzan primero. ¿Ves? En este caso aún no se hubiese dado tiempo. Aquí, el cruce de la primera de las líneas, la continua, ya es una clara señal de venta, ¿de acuerdo? Por si acaso no he tenido lo suficiente, no pasa nada. Aún puedo vender aquí donde tengo el cruce de la otra línea, ¿vale? Y aún me queda mucha bajada por delante. Ya cuando las dos se van para abajo está claro, hasta el momento en que volvemos a tener otro cruce, ¿de acuerdo? Y esto se vuelve a ir hacia arriba. Como veis, la fiabilidad del MAC pues es muy importante, nos atrae señales muy buenas que suelen funcionar muy bien.
Vale, pues todo lo que es en referencia a lo que llamamos análisis técnico más o menos ya queda finalizado en este capítulo. Como resumen de lo que hemos explicado hoy, apuntar que la única misión de los indicadores y osciladores es la de advertirnos de estados de sobrecompra o de sobreventa y de divergencias tanto bajistas como alcistas. Es bueno consultarlos en todo caso, pero no debemos olvidar que lo importante es siempre la tendencia. Por otro lado, pues solo en casos muy puntuales acudiremos a más de 3 indicadores u osciladores. Tener en cuenta que yo aquí he explicado lo que he explicado, pero si os venís aquí a la sección de indicadores, pues hay muchísimos más, ¿de acuerdo? No merece la pena verlos todos porque para el nivel que tenemos, pasar de lo que acabo de explicar ya es complicarse la vida. Con esto se puede operar perfectamente, ¿de acuerdo? Más que esto, pues ya sería para temas de investigación y tal. Tener en cuenta que el programa pues es muy completo, incluso pues hay opciones en las que yo puedo clicar y que el propio programa pues me haga un análisis de lo que ve sobre el gráfico, o incluso puedo programar métodos para que él se ejecute o no se ejecute según ciertas cosas. Pero claro, el problema es que primero tenemos que tener unos mínimos conocimientos de programación y segundo, aquí se trata de aprender inversión en bolsa, no se trata de aprender a manejar este programa porque probablemente muchos de vosotros no vayáis a utilizar el Visual Chart 5, algunos utilizáis el PC Bolsa, otros el MetaTrader, otros el Ninja Trader, otros directamente os descargaréis gráficos de internet y operaréis desde vuestro broker o por teléfono. Entonces no me interesa entrar en este tipo de tecnicismos. Yo lo que quiero en este curso es que entendamos el funcionamiento de la bolsa y que sepamos cómo sacarle partido. Entonces, pues por otro lado, solo en casos muy puntuales acudiremos a más de 3 indicadores u osciladores. Yo normalmente, pues ya veis, el RSI, el MAC y sobre el gráfico, pues las medias móviles. Pensar que el indicador u oscilador siempre viene con ese poquito de retraso. La vela, en cambio, no. La vela, en cambio, es en tiempo real, ¿de acuerdo? Es la vela y la tendencia lo que debo observar. Y bueno, pues esperamos que si el conjunto de los indicadores nos da ya buenas señales y esperamos que todos ellos nos apunten en la buena dirección a la hora de tomar una buena decisión, vamos a invertir muy poquitas veces al año. Es decir, no es que los indicadores se contradigan entre sí, simplemente que unos van por encima de los otros. No podemos esperar a que todos ellos nos confirmen lo que nuestro sexto sentido ya nos estaba diciendo. Y bueno, pues yo creo que llegados a este punto tenemos ya una visión de conjunto de lo que es el análisis técnico y de la ayuda que supone a la hora de entrar en a la hora de entrar en el mercado bursátil. Pienso que si en lo que llevamos de curso he conseguido desde hoy que dejéis de asustaros al observar un gráfico de una acción o un futuro, pues esto ya es todo un triunfo para mí, ¿vale? Esto ya es un éxito. Mucho más me satisface que podáis realizar vuestros propios análisis y, si eso no es correcto, entrar en el mercado en un momento determinado, o incluso que vosotros mismos seáis capaces de poner en tela de juicio las opiniones de otros en este aspecto. Eso sí, debo recordaros que para llegar a dominar este campo necesitáis observar y analizar muchos gráficos día a día, comparar su evolución, detectar señales de las que ya hemos hablado. Y recordar, el mercado tiene memoria, ¿de acuerdo? En el trading usamos otras herramientas que serán analizadas en este curso también. Como ya os he indicado anteriormente, la mezcla de todo esto nos muestra hacia dónde se dirigirá el precio, pero no olvidéis que el gráfico siempre es vuestro mejor amigo. Debemos completar esto con noticias, con el análisis fundamental, con libros, con información, pero siempre el precio, aquello que nos da el gráfico, es lo que más información y más fiable nos aporta. Me gustaría haceros una observación antes de cerrar este capítulo y cerrar el tema del análisis técnico. Es muy importante que conozcáis la actualidad económica de vuestro entorno, pero sin que os sobrepase. La gran mayoría de las ocasiones, pues lo que escucharéis por ahí serán bulos utilizados para mover los mercados en beneficio de unos pocos. E incluso pensar en una cosa, hoy en día se utilizan mucho los ordenadores de alta frecuencia.
¿Con esto qué quiero decir? Vamos a ver, en todo el mundo viene a haber unos 200 ordenadores de alta frecuencia, no hay más, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, estos ordenadores vienen a mover aproximadamente el 70% de las órdenes que se mueven en los mercados. Eso significa que para estudiar las reacciones lógicas, las reacciones del ser humano, solamente nos queda un 30%, ¿de acuerdo? Los humanos de todo el mundo solamente movemos el 30% de los mercados. Por eso, mucho cuidado con los indicadores y mucho cuidado con los precios. Es necesario que estéis informados de las noticias y que utilicéis vuestra propia lógica, ¿por qué no decirlo así? Es la única, la experiencia es la única que os va a llevar a tomar decisiones adecuadas. Pensad que en el mercado está globalizado, ¿de acuerdo? Hay una frase que dice: si Europa tose, Estados Unidos estornuda. Esto es muy significativo, ¿de acuerdo? La economía de este país, la de Estados Unidos, es probablemente la más potente, es mucho más potente que la nuestra y la más potente del mundo, aunque últimamente pues se habla también de los mercados chinos, pero en caso de que Estados Unidos, desde luego, entre en recesión, es cuando toca relajarse. A mí me asusta mucho más una recesión de Estados Unidos que una de China. Entonces, si os interesa comprar una acción americana cuyo gráfico muestra resultados apetecibles y las noticias de Europa producen una bajada, este retroceso es un buen momento de entrada, en este caso de compra. Por otra parte, pues tener en cuenta que los desastres provocan caídas de las bolsas. Bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Esta es la clase número 10. Cerramos de momento el tema del análisis técnico y empezaremos a continuación a estudiar otras muchas cosas, como por ejemplo productos en los que podemos invertir porque, como ya os he dicho, no todos son acciones. Existen otros tipos de productos mucho más baratos y en ocasiones hasta mucho más rentables. Es todo, os espero en la siguiente clase.